Le voy a tirar un titular: el magnicidio de Argaña y el patrimonio secreto de Calega Laverna. ¿Qué tal ese título? Si usted no se queda hoy prendido aquí a Más en Paraguay, se va a perder mucha información para hablar todo en la semana. Les repito, ¿qué tendrán que ver el magnicidio de Argaña y la fortuna secreta de Calega Laverna? Bueno, enseguida les voy a contar. Y además vamos a hablar también de mujeres. Mujeres, no digo paraguayas porque vamos a remontarnos a comienzos de la independencia también. Vamos a remontarnos a comienzos de la colonia, al comienzo del descubrimiento, entre comillas, con Milda Rivarola, con una colección que ella tiene espectacular realmente. Va a ser un programa para guardarlo también en el canal de YouTube y que usted después pueda volver a ver y a entender cómo hemos llegado a lo que pasaba con las mujeres, a tener hoy, por ejemplo, 3 candidatas mujeres a la Intendencia de Asunción. Un paso por la historia que no se pueden perder. Un poco más de Aviadores del Chaco y ya saludo al primer invitado. Dale. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Leo. ¿Cómo te va? Un Gracias por estar con contigo. nosotros. Igualmente. Guillermo Duarte Cagabelos, abogado, doctor, en este caso, abogado de Luis Canillas. Así mismo, represento en una querella autónoma al doctor Luis Fernando Canillas. Bueno, tenemos que hacer un poco de historia con esto, porque para que la gente pueda entender, porque de repente nosotros hablamos cosas que ya sabemos, ¿no? En un momento dado, vos estabas como abogado de Desiré Masi. Así es. Y Canillas era el demandado, digamos. El querellado por los famosos corpóreos. El querellado. Sí, recordarán que... Pero yo soy abogado de Canillas, digamos. Lo que quiero entender cómo pasó esto. Y bueno, y así fue. Fue que la gente tiene que hacer memoria de lo que fue la época de Cartes como presidente de la República. En ese entonces el doctor Canillas ocupaba un cargo, creo que en el Ministerio del Interior, asesor o algo así. Ajá. Y se viralizó en el medio de la contienda por la enmienda de la Constitución o con el enfrentamiento que existió, que en ese momento Calega Laverna era aliado nuestro. Ajá. Calega Laverna formaba parte de la disidencia colorada aliado claro, principal con claro. Desiré, con Marito. Exacto. Y se viralizó el video donde había unos corpóreos de Desiré Masi, de Efraín Alegre y de otras personas de lo que era la oposición, donde en un grupo de muchas personas se les escuchaba al doctor Canillas referirse a esos corpóreos. Eso mereció la querella de parte de la senadora ex senadora Desiré Masi al doctor Luis Canillas, que terminó con la condena, la declaración de que existencia del hecho. Bueno, pasó el tiempo. O sea, hubo una condena. Claro, se declaró que nadie podía negar, o sea, era el video. Vamos a ver el video, ¿te parece? Hubo un video, Vamos sí. a ver una partecita porque era muy larga, a ver. Eso parece que está tuyo, en serio. ¿Sabes lo que me pone nervioso? Que esta me sigue, esta hija de puta no me deja en paz. Déjeme de joder, que me vaya la puta vieja de mierda. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, el video era más largo y no tiene nada de simpático, ¿verdad? Estaban un poco tomados los muchachos. Pero bueno, eso generó la demanda, obviamente, de las ex senadoras porque se vio afectada. Claro, y eso fue en el medio de una cantidad de otras cosas, porque si nosotros nos remontamos a ese momento, también había una denuncia penal por un chat donde supuestamente se le quería asesinar a Horacio Cartes y los autores cierto. eran Desiré, el fallecido presidente del Senado, el liberal, discúlpame, pero Juan, bueno, me voy a acordar después. Bueno, y todo... Robert Acevedo. Robert Acevedo. Bueno, y en ese contexto fue que se dio este hecho, le querellamos, terminó el juicio. La sentencia quedó firme y luego de muchísimo tiempo... ¿Cómo quedó esa sentencia para recordar nomás? ¿Cómo queda así? ¿Es una No, sentencia? fue una sentencia donde el doctor Canillas reconoció, cumplió la sentencia. O sea, él tuvo que pedir disculpas y con eso se arregló. Pidió perdón, reconoció, él explicó cómo se produjo eso y bueno, terminó el fallo firme, ejecutoriado y terminó el caso. Caso cerrado, era para mí, como dice, este caso cerrado. Ajá. Después ocurre que, me acuerdo, un mediodía, un viernes al mediodía en un programa de Radio Ñandutí. Enseguida vamos a poner también ese video. Sí. Yo me acuerdo perfectamente porque estaba
creo que llegué recién de un juicio oral a la casa, me siento a almorzar con mi esposa y mi teléfono no paraba de sonar y veo Luis Canillas. Y digo, ¿qué pasará? Porque yo no estaba viendo el programa, no es porque no sea interesante, no sé, pero no tenía claro, no, por supuesto. Atiendo y me dice, ¿viste lo que pasó en el programa en el horno? No vi, doctor, ¿qué pasó? Yo quiero, y ahí me dijo literalmente, yo quiero que este tipo sufra lo que yo sufrí con la querella que me hizo decir Emasi. ¿Quién? Le preguntó, ¿verdad? Porque yo no tenía idea. Y ahí me dice, y Calé está diciendo que yo participé por segunda o tercera o cuarta vez que yo participé en el magnicidio de Argaña. Y ahí me dice, y ya no es la misma situación para mí cuando dijo hace 2 años o hace 3 años que lo diga hoy. Porque hoy yo ya soy abuelo, mis hijos ya tienen parejas y esas parejas ya tienen relacionamientos a su vez con gente que puede estar relacionada con la familia de la supuesta víctima de lo que yo hice. Claro. Y entonces a partir de ahí yo no puedo dejar que esto siga diciendo este señor, tipo me dijo en ese momento, de esta manera. ¿Te animás a querellarla, Calé? Mira, si vos podés asegurarme que no van a tener prueba en nuestra contra, porque lo peor que podés hacer es querellarle a una persona y que esa persona pueda ofrecer prueba en tu contra, como me pasó a mí con Efraín, cuando fue querellado Efraín por José Enrique Ortiz, José Ortiz, sí, el socio de Cartes. Sí. Claro, que ofrecimos prueba para investigarla él y él dejó la querella. Entonces, si vos me asegurás que eso no puede ocurrir, nosotros nos vamos adelante. Y eso no va a ocurrir. Me dijo, no van a encontrar una prueba. Así que... Así te convenció de alguna manera, por decirte. Y decirte. así, claro, me dijo eso y yo estoy finalmente, como yo siempre digo, y le digo a mi familia, ¿verdad? Porque me toca estar en cada caso, Argel, de repente. Yo estoy por tratar de que se aplique correctamente el derecho y el debido proceso por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y si una persona me dice que tiene la razón y lo que quiere es la redefinición de un conflicto, ¿por qué no? La relación entre Canillas y Desiree estaba concluida, terminó, no existía más, por más que personalmente... Igual no es el primer caso, perdón, Guillermo, yo me enteré ya de otros donde un abogado querellante después termina el caso y pasa a ser abogado de la otra persona o porque le gustó... Evidentemente a Canillas le gustó tu trabajo, por decir de una manera, porque habiendo tanto abogado, ¿por qué te llama a vos, digamos? Porque... Claro, pero porque nosotros lo hicimos sufrir, ¿verdad? O sea, hicimos el trabajo de llevar el caso de una manera tal que se sepa que estaba existiendo el caso y que lo estábamos llevando adelante porque no podía decir eso de esa manera. Y es lo que estamos haciendo hoy con Calé, que no quiere que se investigue su patrimonio. Vamos a llegar a ese punto. Podemos preparar el video de Ñandutí justamente en el programa de Alvarito More, estaban los muchachos que trabajan con él, estaba Patito Bando también creo. A ver, vamos a escuchar. ¿Ver? Te escuchamos. ¿Cuáles son las iniciales? LC, una persona. VGP, la otra persona. ¿De corta o de larga? Corta. Ambos abogados. Ya te estoy diciendo todo, Víctor Galeano Perrone. Usted lo ha dicho. ¿Él fue parte del crimen de Argaña? Principalísimo. ¿Como autor moral o físico? No. Autor intelectual respondiendo a Lino Oviedo. ¿Y la otra inicial era? VCJ, ¿verdad? Sí, no, esa ya la pegó. Víctor Galeano Perrone. LC. Ya. Y después el otro fue, el primero fue LC. Y no, el LC abogado. Ah, abogado. LC abogado. Ese me va a llamar. Te voy a facilitar más. Tendría que mostrar esto para que la audiencia nos siga si es posible. ¿Qué tal? No estoy mirando. Se rasca la pantorrilla. No la pantorrilla. El tobillo. No. La canilla. ¿Y? Luis Canillas. Terminó. Al final le dije todo. Al final. Bueno, termina diciendo que al final le dije todo, para que entienda la gente. Se le preguntó por él los responsables de la muerte de Argaña, porque todo esto había empezado realmente antes cuando... ¿Se acuerdan que Calé había dicho que hubo crimen político en la época de Cartes? Y poco por ahí le empezó a encarar Álvaro hasta que llegaron a este tema del crimen político, el magnicidio, nada más y nada menos que Argaña. Y él dice, bueno, Víctor Galeano Perrone es sí o sí.
Y después dice Luis Canilla, bueno, diciendo LC, ya te dije todo, digamos. O sea, no quedan dudas para vos que se trataba de Canilla, digamos, ¿verdad? Bueno, o sea, yo creo que todo el mundo escuchó el nombre del doctor Luis Canilla en ese momento, en este programa, ¿verdad? El punto simpático y anecdótico es que inmediatamente, o sea, eso ocurrió en el mismo momento, ocurrió este video, me llama Luis Canillas, hacemos el trabajo, hacemos la desgrabación por escribanía, congelamos el momento para que no desaparezca después y presentamos la querella creo que inmediatamente, en la semana entrante o algo así. Y eso mereció, no sé si en la semana entrante, pero mereció inmediatamente una repercusión mediática que creo que fue antes del siguiente programa En el Horno, ¿verdad? Donde se volvió a analizar y fue en el mismo medio, Ñandutí, pero con Carlos Báez, que le entrevistan a Calé por esta querella y él dice, yo no sé por qué me creen a mí si yo no fui el que dije. Y eso generó una bomba en Ñandutí, porque estaba tratando de sacarse él la responsabilidad y de endilgarle a los periodistas, Claro. como que nosotros tendríamos que creyarle a los periodistas. Como yo preví ya esa situación, porque la querella está estructurada de una manera de autor, no es autor inmediato, es una estructura distinta de la comisión de un hecho punible cuando uno le utiliza a otra persona para la comisión de un hecho punible. Y eso fue lo que yo ya preví, ya estructuré. Por ¿Esto eso cuando- sería difamación y calumnia o qué? Claro, es calumnia, sí o sí, porque es atribuirle nada más y nada menos que un hecho punible y un magnicidio a otra persona, que es imprescriptible. Y nosotros entonces explicamos de que la teoría del caso de la querella era, por supuesto, demostrar que Calé se valió de los periodistas para que sean los periodistas los Pero que es que él pronuncien. termina diciendo al final, dije todo, dice. Sí, claro, ahí se ve otra vez además eso, Claro, ¿verdad? o sea, él reafirma. Pero, claro, o sea, sobre la autoría, porque... No es lo- que él dice, además vos dijiste todo. Él Claro. dice, además yo te dije todo. Pero dice. él primero quiso culpar a los periodistas. Primero quiso atribuir la responsabilidad del nombre, porque yo no dije nunca Luis Canilla, dijo él. Claro. ¿Verdad? Entonces la responsabilidad supuestamente era de los periodistas. Es que, ¿por qué crees que sí le nombró a Galeano Perrones sin problema y a Luis Canilla quiso hacer un juego de palabras? ¿Por qué pensás? Porque ellos se conocen. ¿Quién? ¿A quién te refieres? Calé, Canilla, Ah, Víctor. sí, por supuesto. Sí, De, yo también de la antaño. conozco, Y sabe todos la que, conozco. sabe que Víctor Galeano no se va a meter a este ruedo. Ah. Pero sabe que Luis sí se va a meter y le va a ir hasta el final. ¿Verdad? Él sabía ya con qué bueyes estaba arando. Eso te iba a decir, cometió dijo una- el nombre, Sí. dijo el nombre de la persona que se va a quedar callado, que no le importa porque no le quita, no le suma, no le resta, no cambia su vida. Pero para Luis, sí. Sí. Y entonces por eso es que él se cuidó en no dar ese nombre expresamente. Fue una... ¿Cómo preguntarte? ¿Fue una imprudencia? ¿Qué te parece que le pasó a Calé, digamos, para hacer esta declaración, me refiero, ¿verdad? O sea, que... Mira, O se pasó de vivo, no sé. No. Yo no le O creo. ya tiene tanta impunidad, o él cree que maneja todo el Poder Judicial como siempre hizo hasta un tiempo, no sé, te pregunto. No, yo creo que esto tiene que ver con una interna dentro de Honor Colorado. Yo creo ¿sí? que esto tiene que ver una interna, ni siquiera en Honor Colorado, en el quincho de Horacio Cartes. Ah. ¿Quién tiene más peso? ¿Quién tiene menos peso? ¿Quién...? Yo creo que es ahí. Porque Luis Porque esto siempre generó- fue amiga de Horacio, digamos. Claro, esto son genera una... Y Víctor contemporáneos. Galeano también. Y sí. O sea, si hay algo que genera una división adentro de ese esquema, es este hecho. Y nada más y nada menos que me contrata a mí, Luis Canilla, para hacer esto. O sea, yo creo que esto viene o venía con una intención interna que quién sabe por qué motivo querían hacerle de menos a uno u otro cacique que le rodea a Horacio Cartes y fue una lucha, o sea, una pelea entre ellos. Porque Luis, digamos, no está metido en la política. O sea, él solamente participó en algún momento cuando Horacio era presidente, pero seguramente por una cuestión de confianza, digo, ¿verdad? O sea, él nunca se metió así en política, por decir, él no Y- es. No, de hacer política partidaria entiendo que no, No, ¿verdad? no. Pero ahí en ese lugar, los juegos de poderes, han de existir muchas cuestiones que
que nosotros no conocemos, ¿verdad? ¿Cómo le afecta esto a Luis Canillas, digamos? Y eso es lo que él me refirió. Hoy día ya no, él no es Luis Canillas, una persona física. No es Luis Canillas esposo o padre, como cuando ocurrieron, porque esto no fue la primera vez que ocurrió. Ya con Gemavi y Patricia Vargas ya había hecho esto mismo y ya había dicho. Y ya también tenía otros eventos donde había referido lo mismo. Pero eran otros momentos históricos o otras situaciones personales de Luis Canillas que en ese momento él prefirió, justamente porque este tipo de hechos punibles, muchas veces cuando uno realiza este tipo de querellas, puede revictimizarse o puede revictimizar a la persona afectada por el hecho punible. Por eso es que es una disposición de que uno puede o no hacer la acción penal. En esta ocasión que ocurrió la vez que estamos tocando ahora, ya la situación afectaba hijos, nietos, nueras, o sea... ¿Y quién es tu contraparte, digamos? Porque creo que en algún momento hasta era un juez un abogado defensor nomás que te pone No es, o sea, Calé, o sea, aparte de haber negado, de haber dicho lo que dijo, Ajá. Luego presentó escritos bajo patrocinio de un abogado con un domicilio al que notificamos la demanda y después el abogado dijo que él no era el abogado de Calé y tratamos de ubicarlo, o sea, huyó a lo largo de todo el proceso. Cuando por fin logramos ubicarle, porque su casa en el Congreso tiene un domicilio que no es su domicilio, en la justicia electoral tiene un domicilio que no es su domicilio, y finalmente los teléfonos a los cuales accedimos que eran suyos para notificarle nos permitieron llegar a una ubicación donde se le notificó finalmente la querella. Y tuvo que presentarse y no tenía abogado. Entonces se le intimó para que designe abogado, no designó abogado y tiene una defensa pública. Pero bueno, y esa es la situación de Calé, ¿verdad? De cómo... ¿Cómo él no tiene un abogado de peso, digamos, contra alguien como vos, probabamente porque yo creo que yo creo que quiere desmeritar la acción. Quiere decir que no quiere darle entidad al caso, ¿verdad? Sin embargo, hace todo lo posible a través de esta jueza Lourdes Peña para evitar que nosotros podamos avanzar correctamente en la acción penal, ¿verdad? Porque solamente una persona que quiere favorecerle a otro te dice, bueno, tenés todas estas pruebas para producir, pero no hace ninguna diligencia para que lleguen las pruebas al juicio y te fija el juicio para empezar el juicio sin prueba. O sea, porque por eso te decía, Calé siempre manejó gran parte de la justicia en la época pero hay grabaciones con Pancho de Vargas, con, ¿cómo se llama este otro que era juez de la corte, que era también su compueblano? O sea, siempre se jactó de eso. En la demanda vos pedís investigar los bienes de Calé Galaverna. Claro, porque... Pero te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero me contestás después de la pausa, por favor. Sí, claro, sin problema. Una brevísima pausa. Bueno, hoy nos acompaña Aviadores del Chaco de Cortina Musical. Bueno, te preguntaba, doctor, vos pediste investigar los bienes de Calé Galaverna. ¿Por qué esto importa al caso, digamos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el punto es que con las penas que se pueden imponer en este tipo de hechos punibles, que no son elevadas desde el punto de vista de pena privativa de libertad, también se pueden imponer penas complementarias y penas adicionales. Entre este otro tipo de penas está, por ejemplo, la publicación, cancelaciones de ciertas autorizaciones, pero también está la composición económica. Y para establecer el quantum de la pena de composición, hay que conocer cuál es el patrimonio existente del querellado y también hay que probar cuál es el patrimonio afectado en el caso de Luis Canillas, qué prestigio, qué reputación pudo haber sido comprometida económicamente con la afirmación que hizo la persona y qué capacidad patrimonial tiene la persona para hacer frente a ese daño. Es decir, no se puede pedir cualquier cifra, vos tenés que saber si esta persona... No, me pasó justamente con Celeste Amarilla, que le querellamos por denigración de la memoria de Anki Boxia al padrillo republicano. Sí. Y pedimos una serie de diligencias y nos vino que el padrillo republicano no tenía nada a su nombre, ¿verdad? Entonces,
No podíamos aplicarle una pena de composición económica por ese motivo, o por lo menos la pena no podría ser del nivel que esperaba eventualmente Celeste Amarilla, Ya. ¿verdad? Y tampoco hicimos justamente para en ese caso agotar exhaustivamente la investigación patrimonial, porque uno normalmente hace unas preguntas básicas o diligencias básicas para conocer el patrimonio. Pero cuando una persona es mínimamente inteligente, de repente tiene formas de ocultar a través de sociedades anónimas, a través de... Bueno, entonces, en el caso de Calé, hicimos ya la investigación tipo como enriquecimiento ilícito. Preguntamos por él, por su entorno, preguntamos por sociedades en las que pueda ser accionista y los ¿Y a quién se le pregunta eso? y a registros públicos, se le pregunta a los bancos, a financieras, se le Si pregunta... tiene cuentas bancarias. Claro, todo. Y además pedimos que si vienen sociedades... Y eso te tiene que dar autorización, tiene que haber una autorización judicial, Claro, digamos, claro, que te porque- permita pedir esos datos. te de pregunto. hecho que yo no soy yo el que pide el Poder Judicial en el marco de una acción penal justificada y por un motivo justificado, Ya. para poder levantar el secreto bancario, para poder levantar y conocer todo lo que se tiene que conocer de datos privados de una persona. Ya. Y bueno, eso fue lo que motivó la dilación de este juicio, porque en primer lugar ellos se opusieron a que se admita esa prueba, ganamos esa discusión, pero cuando se admitió, la jueza, que es objetiva, dijo, ok, están bien, vamos a hacer las pruebas, están admitidas las pruebas, pero no voy a librar ningún oficio hasta el juicio. Oficio sería Claro, a los investigar, bancos. investigar. O sea, dijo sí, pero no. Ajá. Entonces ahí es que nos fuimos a la Cámara y la Cámara ahora nos dio la razón, ¿verdad? Y ahora recién se está pidiendo esto. Ahora se tienen que librar los oficios. Espero que la jueza ya con la orden de la Cámara vuelva a Librar los oficios, para que entendamos todos que no somos abogados, sería esto que me dijiste, bueno, el banco tal, Claro, tal. emitir las consultas correspondientes a todos los entes públicos y privados sobre el patrimonio del querellado. Es decir, en el caso de Calé, digamos, se nota que un hombre que tiene dinero, pero no sabemos bien el origen, ¿verdad? Porque él era senador, o sea, con dinero del Senado. Creo que participaba en una cerámica y no sé cuántas cosas más. O sea, ¿cómo será que él usó muchos testaferros, como decir, alguien inteligente? ¿Cómo hizo para amasar fortuna durante tantos años, digamos? Eso es lo que está ahora vos Investigando. investigando. Si Eso es lo que vamos a ver, porque de verdad va a ser una sorpresa en uno u otro sentido, ¿verdad? Si está todo a su nombre y surge todo lo que nosotros conocemos de cómo él vive, vamos a conocer y vamos a poder establecer el margen de la composición. Pero si me viene que es una persona que no tiene ni un patrimonio, que no tiene cuenta bancaria, que no tiene inmueble, que no tiene rodado, que no tiene vaca, que no tiene estancia, que no tiene nada, pues ¿cómo vive? Entonces va a generar otra circunstancia también relevante para analizar. Y, o sea, hay que ver su declaración jurada última. También pedimos a la Contraloría, pedimos dictámenes de correspondencia, pedimos todo pedimos para analizar. Y en un momento mencionaste enriquecimiento ilícito, ¿eso cómo se vincula al caso? Y lo que pasa es que eso vamos a poder saber, y a eso iba, cuando veamos el patrimonio, que exista o que no exista, vamos a poder saber si hay análisis de correspondencia, si la Contraloría dictaminó que está bien, que no está bien, que hay problemas, que no hay problemas. Ajá. Pero ¿Verdad? eso sería otra causa ya. Y bueno, y o vamos alguien tiene que investigar eso. No, pero el doctor Canilla puede tomar, va a conocer y va a tomar las decisiones que tenga que tomar de acuerdo a la información que llegue a la carpeta al expediente judicial. ¿Y vos crees que él tiene cómo justificar sus bienes? Es que yo no sé si tiene bienes a su nombre. Si no tiene nada a su nombre, hay que analizar su nivel de vida. Hay que ver cómo es que él vivía en Botánica, cómo es que él vive en San Bernardino, en cómo Pacaraí. o sea, todo eso a nombre de quién está, qué es, si hay lavado de dinero, si hay... No sabemos. Porque finalmente, digo nomás que uno en algún momento algún rastro tiene que haber dejado, ¿verdad? O si no, tiene que ser demasiado genio, digamos. Y bueno, y eso es lo que vamos a empezar a saber ahora, ¿verdad? O sea, y por una causa tan baladí, vamos a conocer cosas tan relevantes a lo mejor, ¿verdad? Vamos a recordar, tengo un video también ahí. En el año 2021, Guillermo, Cachito Salomón, estaba hablando con Pablo, con mi hermano, Ñandutí también. Y él le dice que Calé cobraba $100,000 por mes de cartes. Y que él, no sé si vos escuchaste alguna vez. Creo que, a ver... A ver, vamos a poner.
Me da pena. Por una parte también me encanta lo que está haciendo porque se está sacando la máscara. Hace rato que él estuvo con HC. Hace rato que él abandonó al equipo de Añetete. Y hoy se está mostrando tal cual es. Un viejo decrépito, un tipo ya sin chance política, iba a ir a buscar su buen pasar político a través de las donaciones que le hace Horacio Cartes. Las donaciones. En realidad no son donaciones, Pablo. Para mí el término que se merece Calé es mercenario político confeso. Porque una vez, hace unos años, en presencia de 4 actuales senadores, 2 ministros del Poder Ejecutivo hoy, y alguien más, él nos confiesa de que por los servicios políticos, por la ayuda política, por la defensa política que él estaba haciendo en favor del gobierno de aquel entonces de Horacio Cartes, él cobraba $100,000 mensuales. $100,000 mensuales, ¿quién le pagaba? Horacio Cartes, según él. Y eran 42 meses desde el inicio de ese gobierno que él estaba cobrando. Y nos confiesa a un grupo de dirigentes políticos, todos senadores en ese entonces. ¿Qué decía eso, Villa? Son 7 personas a que él le contó así abiertamente, según Cachito. Yo no puedo, o sea, yo lo que te puedo decir es que evidentemente algo tuvo que haber ocurrido para que pase de estar tan enfrentado a Horacio Cartes como estuvo en la enmienda, cuando estaba con Desiree, con Marito, y me consta porque yo estuve asesorando jurídicamente a ese grupo en contra de la enmienda, lo que él pensaba y lo que él decía, que creo que en ese momento era genuino, a que pase a estar del lado absolutamente contrario a sus pensamientos y a sus ideales y a lo que él entendía que era correcto. O sea, porque lo que está bien no puede cambiar por el transcurso del tiempo. Claro. Lo que está bien siempre y lo que está mal siempre. Y no puede estar un día según sus pensamientos del lado del bien y después estar del lado del mal. Pero me pregunto nomás si esto fuera cierto, de nuevo, ¿verdad? O sea, lo dice con tanta impunidad, porque Cachito se notaba como que estaba caliente contando esto, me iba a desahogar más o menos era, ¿verdad? Así, y él lo dice enfrente a 7 personas, $100,000 por mes, 42 meses son $4,200,000. ¿Cómo puede esconder eso? Porque no le va a un cheque, ¿verdad? Ni le va a hacer una transferencia bancaria tipo la esposa de Peña. O sea, ¿cómo hace el tomate para la empleada llevar la plata? Y bueno, y hoy, o sea, en Paraguay, en realidad... ¿Dónde meten en un ladrillo, así como hacen los narcos, esconden en un pozo, no sé? Mira, yo creo que se está acotando, pero todavía en Paraguay es fácil manejarse con efectivo. Pero es mucha plata. Pero con el tiempo, no, pero hay muchas... $4 millones en eso nomás. Pero, por bueno, los favores políticos, es decir, por hacer declaraciones. Bueno, acordate de este monto cuando yo tenga los registros patrimoniales de Calé y que no te sorprenda que venga que no tiene un inmueble, que no tiene una camioneta, que no tiene una cuenta bancaria, que no tenga nada. Por eso te digo, no me va a cero. Entonces ahí, pero ¿cómo vive una persona así? ¿Cómo sobrevive la magia solo en Paraguay? Solo en Paraguay alguien puede tener 0 movimiento, sus domicilios pueden ser en lugares que no coincidan ni de un ente como el Senado no coincide su domicilio real con el domicilio de la justicia electoral nomás luego. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Y la fiscalía, me pregunto, hermano, en aquel momento ya tendría que haber actuado. Ahora, si un senador dice públicamente, el otro cobra... Pero la fiscalía es... El anterior era esa, pero estamos lo mismo, era mira, Sandra Quiñones. El Poder Judicial en general y la Fiscalía en particular, creo que, bueno, ya no voy a decir, porque ya dije con Sandra Quiñones que creía que no podíamos estar peor. Y ahora estamos peor. ¿Peor que Sandra Quiñones? Claro, con Emiliano Rolón. Sí. Es la decadencia absoluta de la intelectualidad, no es luego ni de la honradez, o de la eficiencia, no, tal
es el descrédito del jefe, que los empleados ya no le dan bola a nada. No hay eficiencia, no, como anhelo, como virtud, como no existe. O sea, la fiscalía está absolutamente degradada porque no tiene aspiración, no tiene moral, no tiene finalidad. No soy el único que dice eso, Guillermo. O sea, le escucho a un montón de abogados, políticos, o sea, no es una cuestión... Para mí, hoy ser fiscal es una degradación. Porque implica una degradación intelectual, moral. Porque si estás en ese lugar, perdónenme los honestos y los buenos, es porque no podés estar afuera. Porque estás sometido a que te jueguen, a que si vos no haces lo que quiere alguien, te sacan la causa, con tu causa hacen lo que quieren, dictaminan lo que sea y después te obligan a sostener eso en cualquier otro frente. ¿Qué crees que podés lograr con este juicio en términos de transparencia política y de entender un poco qué es lo que la ciudadanía está demandando, digamos? Mira, esto es una cuestión que nos interesa a la ciudadanía porque es de interés particular. El interés particular del doctor Luis Canillas Vallejo contra los intereses personales de Juan Carlos Alaverna, que esto se puede acabar un día que ellos se pongan de acuerdo. No está en mí sostener esta causa, 1. 2. Lo que esto demuestra... A ver un poco, quiere decir que Calera desesperado le puede decir a Luis, che, vamos a juntarnos y arreglar esto. Pero si Luis te dice, vos voy a ir hasta las últimas consecuencias. Claro, pero eso es algo que puede variar. O sea, así como hoy le tenés a Erico Galeano y a otros 3, 4 senadores rompiendo filas. Supuestamente, sí. Supuestamente, ¿verdad? Como hoy hablaba con mi esposa, me dice, esto no hay vuelta atrás. Yo le dije, con esta gente, nunca, esto diga, porque estos son capaces de decir, yo pensé nomás, claro, me equivoqué nomás. ¿Cuánta ¿verdad? plata de estar corriendo? Claro, ¿verdad? O sea, es subir el caché o algo así, sí, ¿verdad? Yo digo. Pero finalmente lo que demuestra es que son coyunturas, son momentos, y lo que no está permitido es afectar la familia, y porque ahí cuando le tocan a las personas esos valores o esos afectos, está por fuera de es que todo. yo no, puede ser como vos decís, al final ellos pueden arreglarse el problema de cada uno, pero digo nomás, yo si a vos te acusan de matarle al vicepresidente de la República, no sé hasta qué punto uno puede decir, listo, vamos a arreglar, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? Con una disculpa pública. Yo no tampoco sé. creo que exista, por lo que yo escucho y por lo que le conozco a mi cliente, creo que esto no tiene vuelta atrás, ¿verdad? O sea, no tiene vuelta atrás en el sentido que vamos a terminar con una sentencia absolutoria o condenatoria, pero vamos a ir hasta el final. ¿Y si no encuentran nada, como vos decís, qué pasa? ¿Y cómo te pasó con el padrillo republicano? El problema es que se le condena a una pena privativa de libertad, y lo que no vamos a poder establecer es una composición. Se va a tener que establecer la composición por la pena, por el salario mínimo, por alguna presunción mínima, pero no vamos a poder lucrar en el sentido de quitarle plata a Calé si no está nada a su nombre. Y por eso te digo, conociendo un poco el historial, al parecer... Pero yo veo que lo importante, más allá de todo lo que se pueda recuperar económicamente o establecer como composición para el doctor Canillas, es que se establezca de que hubo una mentira, de que él pueda mostrarle a sus nietos, a sus hijas, a sus nueras, a sus hijos, de que él le creyó al tipo que le acusó de ser un magnicida. Absolutamente, no, ese es un tema que se tiene que aclarar. Gracias, Guillermo, por tu tiempo, muy amable. Por favor, gracias. Muchísimas por la invitación. Gracias. Quiero decir nomás en la cámara que yo le invité a Calé varias veces a este programa. Ojo, tengo un montón de chat con él donde le digo, che, vení. Él parece que se quiere ir solamente a los programas donde se pasea, respetándole a mis colegas, pero le invité 1.000.000 de veces. Y ahora lo vuelvo a hacer públicamente. Si quiere venir, quiere hablar, quiere pedir perdón, quiere refutar, lo que él quiera, ¿verdad? Pero nada más para que valga la aclaración, aquí va a ser público. Después de la pausa vamos a presentar aquí con Mercedes Canese. Ella nos va a presentar su bloque sobre ese primero intento de aumentar la tarifa de la ANDE, después una reculada, y cuánto está perdiendo la ANDE en estos últimos 4 años entre el gobierno de Marito y de Santiago Peña. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos con Mercedes Canese. ¿Qué tal, ingeniera Mercedes Canese? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la ANDE. Porque se quiso aumentar la tarifa, después una reculada, así que nos vamos a ir explicando con las placas.
Así es, Leo. Bueno, el gobierno anunció que va a haber un aumento de tarifas, mientras que Brasil y Argentina no le cobra casi nada. Esa es la realidad. O sea, a nosotros sí nos aumentaría. Sí, y con ellos tarifa social. Exacto. Y este aumento empezó con un proyecto que después hubo una especie de reculada, digamos. Sí, primero fue un anuncio de aumento generalizado por parte del ministro de Economía y Finanzas, y después, como la gente empezó a protestar, que encima que hay como 500.000 usuarios que no están pudiendo pagar su cuenta de luz, morosos de la ANDE, familias. 500.000. 500.000. Entonces el gobierno dijo no, el aumento va a ser para grandes consumidores nada más. Okay. Una aclaración muy importante, ¿verdad? Esa es la segunda placa, ¿verdad? Sí. Donde hay una aclaración después de la protesta, ¿verdad? Así es. Ahí entonces el gobierno dice no, es solamente para grandes consumidores. Pero en realidad tenemos que ver cuál es la cuestión de fondo acá, y vamos a ver en la siguiente lámina, que en realidad el gobierno da una tarifa muy baja para el Brasil y Argentina, lo que permite que Brasil, por ejemplo, haya anunciado 60 millones de personas que se iban a beneficiar de una tarifa social eléctrica. Eso anunció Lula a comienzos de este año, y ahora recientemente el Congreso brasileño aprobó esta tarifa social, y eso hacen gracias también a que nosotros les damos energía a un precio muy bajo. O sea, ellos bajan la tarifa. 60 millones. Sí, y nosotros subimos las tarifas. Yo me acuerdo que en nuestra campaña en 2018 habíamos hablado de bajar la tarifa a la ANDE, ¿te acuerdas? Así es, Llana Energía, que es un proyecto totalmente factible. Vamos a ver de dónde se pueden sacar los recursos. A ver, ¿de dónde se puede sacar, por favor? ¿Por qué Lula puede hacer y nosotros no, digamos? ¿Verdad? Siendo mucho menos y siendo 50% dueño de Itaipu. Bueno, acá tenemos un elemento muy importante para que Paraguay tenga más recursos, para que la ANDE tenga más recursos, porque todo lo que proviene del sector eléctrico debería irse a la ANDE principalmente, cosa que hoy no está pasando. Y resulta que hoy le vendemos a 48,43 dólares por megawatt hora la energía garantizada al Brasil, cuando el precio de mercado no es menos de 100. Estamos vendiendo a menos de la mitad. Y como 2 años paramos las negociaciones del anexo C en nombre de que supuestamente... El espionaje y toda la historia. El espionaje. Ahora recién se va a retomar, perdimos 2 años. Eso equivale a 3.600 millones de dólares que dejamos de cobrar por no exigir el precio de mercado durante estos 2 años. O sea, que si le pasaron. hubiéramos dicho a Brasil, por lo menos el piso, el precio de mercado, se hubiera recaudado 3.600 millones de dólares. Así es. Entonces tenemos algunos consejos para Santiago Peña. A ver, ¿cuáles son en los la consejos? siguiente lámina. Primero, que no le destine la renta eléctrica a cualquier otra cosa menos al sector eléctrico. Eso está generando que la ANDE pierda dinero, y no siempre fue así. Durante los gobiernos de Nicanor y de Lugo, la ANDE fue rentable, tuvo resultados positivos, pero ya con Cartes tuvo años de pérdidas, continuó con Abdo Benítez y Santiago Peña. En los últimos 4 años la ANDE perdió casi 1 billón de guaraníes, o sea que 914 mil millones de guaraníes, de los cuales casi la mitad perdió solamente el año pasado por este sobrecosto que paga la ANDE con una tarifa cara de Itaipú, mientras se le da una tarifa muy barata al Brasil. Y es decir, que se podía, digamos, tener rentabilidad y ahora no se tiene, y además no se le destina a la ANDE el porcentaje que se le tiene que destinar para que pueda tener infraestructura, creo que el 8%, algo así. Sí, hay un 8% de rentabilidad obligatoria que no se está cumpliendo, por eso la ANDE está teniendo pérdidas operativas hace ya 4 años. Y ahora ya estaban diciendo de quién privatizar, como siempre empieza a aparecer el fantasma de la privatización de una de las empresas más importantes para nosotros como país. Así es, entonces vamos a la última lámina donde le decimos a Santiago Peña que tiene que hacer 2 cosas nomás, hay muchas más que puede hacer, pero 2 cosas que van a ayudar a resolver el problema de la ANDE sin aumentarle la tarifa a las familias paraguayas. Una es la tarifa técnica para las criptomonedas. Hoy, por no aplicarse la tarifa técnica, subsidiarse este sector de la economía que no aporta empleo, ni desarrollo, ni valor agregado, la ANDE pierde alrededor de 300 millones de dólares por año. Y segundo, el precio justo por nuestra energía que se va a Brasil y Argentina. Ahí perdemos 1.800 millones de dólares por año. Eso sí se le cobraba $100. $100. En ese cálculo. Sí. Bueno, gracias Mercedes. Nosotros después de la pausa, ¿con quién está? Aquí está. Después de la pausa vamos a hablar con Milda Rivarola sobre mujeres. Muchas mujeres, la historia de Paraguay, inclusive antes que tengamos nuestra independencia. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos con Milda Rivarola. Hola Milda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siempre te torturamos los periodistas por temas políticos y compañía, pero quiero darle la vuelta a esto porque vos, además que tenés una colección espectacular, te ganaste un premio, vamos a hablar en un rato, hiciste una presentación sobre las mujeres
creo que fue en el Hotel de Paraguay. En el Juan de Salazar. Ah, en el Juan de Salazar. En el Juan de. Y ahí estuvo Karina, que es nuestra productora, y bueno, ahí me embalé con el tema bueno, vale la pena que toquemos esto. Es como un repaso que quiero hacer, pero la primera foto que quiero poner es de cómo se le retrata a la mujer normalmente, ¿verdad? Creo que vos pusiste esto en tu presentación. Esta es la típica imagen de la mujer cuando se habla de la mujer paraguaya, digamos. La botellera. Sí. Ñandutí, colorida, o sea, la mujer sirve o para ir a la guerra y sufrir, para ayudar al que se fue a la guerra y sufre, o para ser linda y bailar. O sea, esas son las dos imágenes fuertes. Tan fuerte que en el Día de la Mujer Paraguaya el logo oficial del gobierno es esto, del Ministerio de la Mujer. Sí, de hecho esto creo que era de cultura de unos años Sí, atrás. sí. Pero bueno, esta es la imagen que se tiene de la mujer, digamos. O sea, para divertir o para sufrir, digamos. Exacto. Pero bueno, no es así, digamos. ¿Vos estás haciendo un revisionismo histórico de alguna manera, Milda, se puede decir? No, con respecto a el tema de historia de las mujeres, hay gente que trabaja bien. Ana Barreto, Sí. A nivel internacional, Vara Postas ya escribió prácticamente todo sobre las mujeres en el siglo XIX, ¿verdad? Ajá. O sea, yo hago más historia social o historia política, digamos. Pero si hace historia social, te toca hacer historia de mujeres también, digamos, o sea, o Claro. historia indígena o campesina, o sea... Bueno, y una de las indígenas más conocidas es la India Francisca, ¿verdad? Juliana. Perdón, La Juliana. India Francisca, Juliana. no sé hasta qué Francisca. La India Juliana, bueno, no tenemos una foto de ella, ni un dibujo, ni nada, pero vos me decías que podríamos usar a alguien, algún... Esta chamacoca. Esta chamacoca. Tiene el rostro pintado. Ok. Y la siguiente, bueno, sí. Muchas de estas chamacocas eran princesas, eran nobles que habían sido esclavizados por los caduveos o esclavizaban a los caduveos, o sea. Y en ese lío se metió Boyani y terminó muerto, en la belicosidad chamacoca. Y cuando hablamos de la India Juliana, ¿de qué época estamos hablando y qué es lo que ella hizo? ¿Por qué es relevante? 1550 y algo, 1500. apenas Asunción era un fortín pequeñito. Los conquistadores españoles habían repartido las Indias de los guaraníes a los que ganaban en las batallas, ¿verdad? O sea, es conocido el hecho de que cada uno tenía 7, 8... Hernandaria creo que tenía 20, ¿no? De mujeres. Lo que hace Juliana, porque en realidad eran mujeres secuestradas de sus hogares, de sus maridos, de sus hijos y llevadas a servir sexualmente y laboralmente en casa del patrón que pasaba por el marido, no era el marido, era el secuestrador, ¿verdad? Es que eran españoles en su mayoría. Españoles, claro, acababan de fundar Asunción. Y lo que hace ella es intenta envenenarlo al marido, o lo envenena al marido, lo mata al secuestrador, ¿verdad? Ajá. Y sale a decir a las otras guaraníes que estaban también en las otras casas, hagan como yo, salgan de sus casas, maten a su marido y vámonos al monte de vuelta, ¿verdad? Lo curioso es que la primera versión de la historia es que los españoles, por supuesto, le mataron. La segunda versión, que es la histórica, porque creo que solamente Sara el que habla de este dato, así, muy anecdótico, es que le estaban por matar cuando se presenta otro español y pide por ella. Pide para llevarla de vuelta como muy valiente porque también podía ser envenenado. Claro, por supuesto. Pero se arriesgó, parece que era linda la Juliana, entonces se arriesgó Quería llevarla. a llevar la envenenadora a su casa. Ajá. Y bueno, en el caso de Juliana, que queda como un símbolo ella. De resistencia, claro. De resistencia. Y el deseo de retornar a su sociedad original, digamos. Vámonos al bosque de vuelta que hacemos acá, ¿verdad? ¿Contradice un poco eso de que eran muy sumisos los guaraníes, digamos? No, hasta 1620, con la rebelión de Arecayá. Los guaraníes resisten a la llegada de los conquistadores que se asientan precisamente en su territorio, y lo que sucede es que van siendo vencidos. Y ser vencidos significaba, se les sacaba el territorio, se les sacaban las mujeres, los niños, las hamacas, las provistas, o sea, se les dejaba sin nada, ¿verdad? Pero durante casi un siglo la actitud de los indígenas es la actitud de cualquier pueblo que está siendo conquistado por 8, de resistir. Claro.
Y en el caso de, después está la española Mencia Mencia de Sanabria. Sanabria, ¿no? Que te contaba, estaba leyendo el libro de Gustavo que me gustó mucho. Bueno, ella es una española que viene como una especie de adelantada, digamos. Hereda el adelantazgo del marido que murió. El Sanabria, sí. Y en el viaje hay naufragio, hay secuestro por pirata, le pasa de todo del viaje. Ella trae 100 núbiles, diríamos, 100 jóvenes españolas blancas a casarlas con los españoles que vinieron sin mujeres, ¿verdad? Claro. Bueno, resultado, vinieron medio caminando de Florianápolis hasta Asunción, Sí, desastre algo así, su viaje. sí. Resultado, soltera llegaron 21, porque se fueron casando por el camino, o se murieron por el camino, o se escaparon por el camino, digamos. Pero es como el cuñaguapa, así, la mujer empoderada que se queda con el cargo muy rentable del marido y viene con un proyecto de blanquear la población paraguay, lo que iba a ser Paraguay. Yo no sé si yo nomás no conocía, pero yo no recuerdo que en el colegio se enseñe, por ejemplo. O sea, Sí, se bueno, hable- en el colegio te enseñan nos enseñan luego colonia. Un poco de conquista, y Juan de Salazar, Ayola, esa cosa, se salta a la colonia. Y se salta todo lo que es la mujer también. Ah, o sea, claro, ninguna sí. mujer es visibilizada, digamos. ¿Verdad? Son todas No, la que secundarias. sí es visibilizada desde 1960, creo, que Idalia Flores de Sarza se le ocurrió, iban a designar quiénes eran los próceres de la independencia. Entonces a Idalia fue todavía profesora mía en la escuela. Se le ocurrió medio inventar un personaje que era Juana de Lara, Ajá. que sí existió. Era una señora católica que iba a la catedral, a la misa, ese tipo de cosas. Pero armó toda una historia de que pasó por la Casa de la Independencia, que llevó un ramo de flores que eran blanco, rojo y azul, que ella inventó la bandera. Que cosió, no sé. Que cosió, pero qué sé yo, estaría durmiendo esa noche y ni se dio cuenta de lo que sucedía, no, esa historia. Pero fue un intento de meter una mujer dentro de próceres que eran todos hombres, ¿verdad? Ajá. O sea, un intento en el sentido de darle un rol, por decir así, a la mujer. De dar presencia a la mujer dentro de un proceso histórico importante como era la Declaración de Independencia, ¿verdad? Tampoco sabía nada de Facunda Esperati. Ah, no, Facunda es mi ídola, absoluta, yo le adoro a Facunda. No, pero no tengo idea, tampoco se No. enseña en la escuela. O yo nomás me pasé. La Casa de la Independencia es Casa de la Independencia, no porque allí se hayan reunido los conspiradores y nada parecido, sino porque Facunda Esperati, novia de Fulgencio Lleiro, se alojaba allí, en Asunción. Ajá. Y ¿En era- la Casa de la Independencia? Ok. Claro. Ah. El Martínez Sáenz, la casa de los Martínez Sáenz, que eran medio parientes, estaban todos parentados ellos, Ya. de Francia, Maricarlos, todos eran parientes a la larga. Se casa con Fulgencio Lleiro, Tenía 19 años, me dijiste. O sea, vos no me dijiste, una criatura, lo había leído, sí. Una criatura era. Y lo que hace ella es, cuando Lleiro es cónsul, ella firma a la presidenta. El cónsul era el presidente en ese momento de la junta, entonces del consulado, entonces ella firmaba a la presidenta. Junta dinero para vestir soldados que iban a Concepción, por ejemplo. Ahí tenemos un escrito, este creo que es verdad el que vos habías presentado. Este es un texto que ella Un hace texto, digamos, ¿no? un año después de la independencia. La defensa de la patria es tan natural a la criatura como el deseo de su existencia. El hombre libre no nació para sí solo, sino para su patria. El buen patriota desea momentos para desplegar la energía que abriga su corazón. Estos obligantes preceptos es de primera necesidad significarlos a los apuros de esta dulce madre. Es 4 de agosto de 1812. Que escriba y que lea una mujer esa y una época. chiquilina, una jovencita en el Paraguay de la época es excepcional. Francia lo mata a Lleiro como mata a casi todos los próceres, salvo uno o dos. Sí. Lo que hace ella, vuelve a Santa Bárbara, que era la estancia de los Lleiros en que quedó, va y viene a Asunción en carreta, a caballo, tratando de salvar las tierras de los Lleiros para sus hijos, para los hijos que ella tuvo con Lleiro. Poco después ella tiene dos parejas sucesivas, no al mismo tiempo, digamos. Claro. Y vuelve a tener 3 hijos más. Sigue viviendo en la estancia de los Lleiros. Uno de los cuñados es padrino de su especie de hijastro, digamos. Lo que significa que no solamente leía, estaba empoderada porque hablaba de la presidenta, escribía, sino que se atrevió a
infringir todas las normas sociales y sexuales de la época. Imagínate lo que encima en un pueblo como Cucú, digamos, ¿verdad? Pero, y vivió hasta el comienzo de la guerra. Un poquito antes del inicio de la guerra de la Triple Alianza ya no estaba, ¿verdad? ¿Y por qué no se enseña en la escuela esto? Y porque es mujer. Porque es mujer, esa es la ¿Sabés razón? quiénes enseñan? Nieta o bisnieta, nieta de ella, bisnieta. Son las hermanas de Perati, Sí. las que con la tradición de literata, digamos. De Yo lo que sé es escribiente. Celsa Perati está el coñate ahí, ¿verdad? No, y el billete, Ya sé, el billete de 5 guaraní. de 5 guaraní, ¿verdad? Pero era nomás una familia de mujeres fuertes. Si las nietas o bisnietas pueden establecer la educación femenina en la Asunción de posguerra, imagínate. Digo, no hay una calle con el nombre de ella, por ejemplo, hay. por decirte. No, digo, yo pienso, no, o sea, si no le damos bola. Sí. Y ya que hablamos de la guerra, digamos, bueno, ahí tenemos como un contraste entre la Elisa Lynch, Madame Lynch, y Juanita Pessoa, digamos, eran los dos. Poca gente sabe que Juanita Pessoa llegó a ser rocorá con la residenta. O sea, iban sus 2 mujeres y sus 2 hijos. El Mariscal López estamos Claro, hablando, sí. muy poca gente sabe que la Lynch y Juanita Pessoa se embarazan y tienen hijos del mismo año. O sea, y de que ambas, por supuesto, son parejas, son concubinas en el lenguaje de la época. Nadie se casó con... López no se casó con nadie, ¿verdad? Pero la historiografía paraguaya eligió la rubia, la pelirroja, irlandesa, europea, y no la paraguaya morocho de Pilar, digamos, ¿verdad? Igual era la perla, porque dice que supuestamente la perla del sur es por su... por ella, dice. Pero no sé. no pasó a la historia, ¿verdad? No. Y ella tuvo algo muy inteligente que no tuvo la Lynch, porque la Lynch le necesitaba a Panchito para asegurarla a Claro, Francisco, ¿verdad? claro. Entonces, hasta que murió en el medio del ataque a Cerro Corá, digamos. Lo que hace Juanita Pessoa es darle a McMahon, al general McMahon, cuando viene con rango diplomático, que está 2 meses acá, ¿verdad? Le da a su hijo para que lo lleve como criado y sale descalzo. El hijo de Juanita. El hijo de Juanita y de López, ¿verdad? Y él se salva. Y se va a Inglaterra. Se va a Inglaterra, recupera el dinero que Mamajo mismo había sacado, que era el dinero que se recaudó con la joya, ¿verdad? Y se termina peleando con Madame Lynch por cuestiones de herencia y porque decía, firma la señora López. Ella no es la señora López. O sea, también estaba la cuestión de, bueno, acá todos somos naturales. ¿Y se saben cómo se llevaban entre ellas o no? ¿Se tiene Hay una edición, registro? hay un libro de una especie de memoria de Madame Lynch que se reeditó hace poco y ahí están las cartas, todo. Porque a mí me contaba una historia, te conté que estuve en Pilar y está la casa. Linda es la casa, sí. Sí, y dice de Juanita Pessoa, digo. Y venía supuestamente Madame Lynch con el Mariscal López en un barco. Y ella sabía, esta es la historia que a mí me contaron. Y entonces dice que Juanita Pessoa mandó hervir agua y dijo, cuando pase Madame Lynch acá enfrente le van a derramar. Y por supuesto las empleadas, ¿qué le iban a derramar a la Madame Lynch que venía con el Mariscal? Y después le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no le derramaron? No, ya pasó el largo. Bueno, van a derramar igual por la vereda porque acá nunca quiero que aparezca ni la huella de Madame Lynch. Un lindo chisme. Un lindo chisme. Es falso, pero es lindo. Me da gusto. Inventado. Vaya uno a saber si era falso. ¿Esta es la casa de Juanita Pessoa? No sé. Ahí me dicen. No, es una creo que no. No, la casa de Juanita. Ahora está muy bonita, pues yo estuve hace poco en Pilar. Pilar tiene casas, sobre todo en el barrio Rosa, tiene casas muy... casas ya 1900, muy lindas. Me habían incluso invitado. Bueno, hablemos de la donación de las joyas famosas, porque estábamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. Yeah. Y hay toda una historia relacionada que fueron a donar las joyas, pero no es así. No, esa es una iniciativa que hace una cuñada de López. Gil de Barrios, una pariente muy cercana de los López, ofrece la donación de todas las joyas para la guerra. El Mariscal, en un acceso de generosidad, dice, no, quiero todas las joyas, quiero el 20%, y aceptar el 20%. La cuestión, porque hay 4 tomos que están en el Archivo Nacional, hay un tomo que está en el Museo Bogarín, están separados los documentos de esa donación, ¿verdad? Sí. Lo que hacen es recorrer, algún equipo que recorre con una pesa de precisión, con una balanza de precisión y pesa joya por...
yo tengo joya y yo no tengo una pieza en mi casa para pesar mi joya. O sea, Claro. y mucho menos hace 2 siglos, 1 siglo y medio, ¿verdad? O sea, lo que hacen es relevar qué capital tiene cada mujer. Las mujeres no pagan impuestos de guerra, nunca, en ninguna parte. O sea, la guerra pues, es cosa de hombre, ¿verdad? Y mucha gente escondió sus joyas. Sabía que le iban a sacar, no se Claro. escondía. Entonces lo que hicieron es mandar otro equipo que sacó el 20% incluso de gente que no había declarado la joya. O sea, y por delación, sabían que estaban las joyas allí, ¿verdad? El tema complicado, pues eso se vendió como el patriotismo en las mujeres que Exacto. donaron lo que más apreciaban para la guerra. El problema es que en ese momento Paraguay ya estaba bloqueado. O sea, no había forma de comprar ni vender nada, ¿verdad? Esas joyas se fundieron, se les regaló algunos objetos a Mariscal López, algunos están en el Banco Central, la bandeja de plata, eso está en el Banco Central. Pero el volumen grande se fundió, se hizo moneda y sacó Madame Maline a través del cónsul francés, a través de McMahon. Llevó ella como, o sea, López consideraba que era su dinero, ¿verdad? Claro. Por eso cuando Madame Maline intenta venir 2 años después del final de la guerra, intenta entrar porque Bernardino, no, un poco más, cuando Bernardino Caballero le dice vení, porque ella le promete contar dónde se enterró el tesoro del Paraguay, ¿verdad? Entonces le dice, Famoso. entre. No era Caballero, no sé quién era. Casi le apedrean las azucenas, pues le dice que cuente dónde están nuestras joyas, que nos devuelvan nuestras joyas, sabían perfectamente. Y se va y no vuelve nunca más. Y, sí. Y te iba a preguntar por el trabajo de las mujeres después de la guerra, porque este quedó en un país lleno de mujeres, digamos. Paraguay empieza a ser un país de inmigración. Sí. Antes no se podía entrar ni salir, ni bajo Francia, ni bajo López, era muy difícil, salvo que fuera contratado por el gobierno, pero no entraba así nomás a Paraguay, y si entraba no salía, ¿verdad? Ya. Y llegan catalanes, franceses, españoles, italianos, llega muchísima mano de obra que es artesana, digamos. Pero el grueso de la mano de obra no calificada siguió siendo las mujeres, ¿verdad? Estos viajeros que suben en barco desde Buenos Aires le llevaba 2 meses, ¿verdad? Pasaban San Antonio, pasaban Villeta, pasaban San Lorenzo de la Frontera y veían a mujeres que cargaban en canastas grandes, hay fotos muy lindas y grabados muy lindos, cargaban naranja en los barcos. Teníamos ahí alguna foto, ahora vamos a ir mostrando mientras vamos con Milda. Estaban las fotos de las... Naranjeras. Sí, de las naranjeras, de las... Bueno, estas son No, de las estas- aguateras, estas son ¿verdad? aguateras, sí. Estas son aguateras. A ver, otros están de las lavanderas. Bueno, estos eran, digamos, como los oficios de las mujeres. Claro, lo que hacen los extranjeros es decir, este es el país de las mujeres. Este Acá, es el país acá de las no hay mujeres. hombre, y hay un libro muy lindo de ahora posta que se llama el país de las mujeres, ¿verdad? Ajá. A ver, otra foto. Hacemos una repasada rápida con Mila. A ver las naranjeras. Esta es ya pusimos. Aguateras. Esas son las Ahí- Estas son las ahí- naranjeras. Esas son las naranjeras. Ya. La cuestión es que el docker, Ajá. el estibador es siempre hombre, en todos los puertos del mundo siempre, ¿verdad? Y llegan acá y encuentran que las estibadoras eran mujeres, mujeres. ¿verdad? Y estaban vestidas de tipo y blanca, y las descripciones son muy poéticas, ¿verdad? Morena con el tipo y blanco, y iban y venían, parecían avecillas que estaban recogiendo. Y esa foto que había, que quiero preguntarte, bueno, estas son una mujer, esta es una mujer en la agricultura, digamos, también Claro, haciendo o sea, una- no solamente sembraban y cosechaban, sino que araban. El arado es de manejo muy pesado con animales, digamos. Claro. También es una tarea masculina que también acá hacían las mujeres porque... no, es que 15 años después de la guerra ya se arregló el problema de la desigualdad de sexo. Había tanto hombres como Ah, mujeres, ¿sí? digamos. No la da. Todavía había más hombres jóvenes que Claro. mujeres adultas, digamos. Pero la cuestión es que lo que no se arregló es toda esa muerte de oficios que se habían formado, sobre todo bajo Carlos Antonio López, enseñado por ingleses, murieron todos en la guerra. Entonces toda la educación en oficios tuvo que volver a ser hecha por inmigrantes catalanes, españoles, italianos. No, te iba a preguntar por el manto negro que usaban las mujeres. Hay una foto de la Hay catedral. una creo. frase de un viajero muy linda que dice, no puede tener mal gusto un pueblo que ame de esa manera el blanco y el negro. El blanco por el tupoy algodón, y el negro también por la lana negra. En todas las fotos de esa época están allí.
La gente dice el luto, quizás haya sido luto, pero básicamente es parte de la estética de la época y del material que había. Todavía no se importaban a precio barato tejidos ingleses, ¿verdad? Ajá. Entonces era blanco, negro, blanco. Y es muy lindo. Hermoso, además son hermosos. ¿Eso todos son toda tu colección, Milda? Sí, yo tengo levantadas más de 10.000 imágenes en Imagoteca. En alta resolución, todas las imágenes que están libres, o sea, cualquiera puede bajar, no hay pago, nada, tiene que mencionar de dónde saca. Claro. ¿Y las expusiste alguna vez como exposición, no? ¿O sí? Ya está. O sea, está en el internet, digamos, está como sí, en lo digital, digamos. Pero esa es la posición ahora. Y sí, no, ya sé. Pero o sea, ¿cómo expones 12.000 imágenes? No, imposible, no, hay que elegir. Vamos a hacer una pausa y vamos a irnos al siglo XX, ¿te parece? Para ir adelantando. Obviamente no vamos a poder tocar a todas las mujeres, hay demasiadas mujeres importantes, tenemos que elegir algunas, ya volvemos. Bueno, aquí estamos, Milda. Quiero ir ya al siglo XX, pero no que hagamos estos saltos muy rápido, pero para tener un pantallazo de lo que estamos intentando hacer en este tiempo. Hay dos mujeres que me llaman la atención. Una es Élida de Gaona. Élida Ugarriza de Gaona. Élida Ugarriza de Gaona. Quiero que me cuentes sobre ella y después Serafina Dávalos. Antes Serafina Dávalos. Primero está Serafina. Claro, Serafina rinde su tesis Humanismo en 1906. Ok. Su casa se está cayendo, una maravilla, está José Liberté Herrera. Ajá. Y hubo algún evento allí, estuvimos, y ahí me di cuenta de que era una mujer muy rica, de que hizo mucho dinero con una escuela de contadores. Ella forma a todas las contadoras mujeres del final del siglo XIX y comienzo del XX. Después se convierte en la teórica del feminismo paraguayo, digamos. Y la primera abogada también fue ella. La primera abogada. Un grupo, creo que había, no sé si ella sola o había 2 o 3, una cosa así. Entre el 19 y 20 ocurren dos cosas. Una, que hay mujeres, Felicidad González, Serafina misma, La Calada, otra profesora socialista ya, que crean centros feministas en Asunción y participan de eventos en Baltimore, en los Estados Unidos, de eventos internacionales de feminismo. También está allí Serafina Dávalos todavía, ¿verdad? Y en el 19... Ya se declaraban, perdón, Milda, ¿se usaba ya la palabra feminista? No, Serafina usa un término humanista. Ah. Ahora, el debate sobre feminismo surge entre hombres realmente. Ya. Era Eric Campos, era padre, el que discute, yo no sé si con Cecilio Báez, con algún otro gran intelectual, sobre esas ideas que estaban llegando a Europa, donde ya era feminismo sin vergüenza, digamos, o sea, no como acá que tenía que disfrazarse bajo otro término. Hasta ahora la gente te dice, yo no soy feminista, yo soy... Ahora tenemos el retroceso otra vez después de un siglo, sí. ¿Y Carmen Soler, pero entra también en esa época? No, Carmen es mucho mayor. Carmen es 50, 60, ya del PC, digamos, que no existía todavía en ese momento. Bueno, no te cambies. Serafina, y hablábamos del... Y lo que hay es 2 intentos de votar una ley de derecho a voto de las mujeres, que es Colorado Liberal, fracasa las 2 veces, pero el antecedente, y es 40 años antes, o 40, 50 años antes de la ley misma de voto de mujeres, que es el 61, ¿verdad? Después están las enfermeras de la guerra, donde vuelven a cumplir. ¿Y de Élida no me dijiste? Élida era sindicalista, docente, maestra. Ya. Como bajo el... Ahí hay una foto que creo que está ahí. La de la izquierda parece ser... Pueden poner en primer plano, ahí está. Está. Ahí hay todo hombre y hay 2 mujeres. Está Cecilio Báez. Está el padre de Juan Carlos Bamosi con su misma cara allá atrás. Mira. O sea, es la generación del 27. Él son los egresados de Derecho del 27. Y hay 2 mujeres entre, no sé, 15 hombres, ¿verdad? Sí. ¿Y la de la izquierda es Élida? Si la de la derecha, no sé. No sé quién es. ¿Y qué ella hizo, Milda? ¿Por qué es relevante? Porque organizó una protesta bajo Eligio Ayala, como bajo todo el periodo liberal. Los empleados públicos no podían hacer huelga, o eran públicos, ¿verdad? Entonces lo que hace es conseguir que le renuncien todos los maestros. Al comienzo de año eran reivindicaciones salariales y de horario, ¿verdad? Y consiguió. O sea, organizó una huelga, digamos. Fue como... No una huelga, porque estaba prohibida la huelga. Bueno. No sé, hizo un blockout, digamos, hizo una renuncia colectiva de todo. Y después se casó con, ella era socialista, después mío se perdió. O sea, como muchas de las dirigentes femeninas, llegó un momento que no saben qué pasó con ella, digamos. Recordemos, en esa época no podían votar las mujeres. No, hasta el 61 no votaban. Hasta el 61, increíble. Y cuando votaron por los hombres, ¿no? Había creo que dos diputadas en el primer congreso
Ajá. Unisex, digamos, o plurisex que hubo en Paraguay. Y después podemos ir, ahora sí me hablabas de las Ahí mujeres. están las enfermeras de la guerra. De la guerra del Chaco, ahí tenemos Las el enfermeras rol de que la tuvieron guerra. las mujeres, ahí tenemos. Que hay, fue mucho Estas más. son las sí, enfermeras, esta es la estas foto. están en una plaza celebrando el 1 de mayo con combatientes hombres, digamos, ¿verdad? Ajá. Ya tuvieron la ventaja que no hubo en la guerra de la Triple Alianza, donde eran mujeres nomás las que curaban de cualquier manera, ¿verdad? Claro. Esta gente fue formada por la Cruz Roja, Ya. fue formada en Concepción, eran voluntarias, o sea, no eran muchas, digamos. Pero cumplieron un rol incluso a nivel humano, digamos, de soldados que se estaban muriendo, sufriendo mucho, y había una presencia femenina que les recordaba a la madre, a la esposa, a la hija en medio de la guerra, digamos. Y hay una foto que es con, no sé si cuando Estigarribia llega y triunfante. Esas dos fotos yo adoro. A ver, mostrame la foto. Porque esa es una, no, esa es una, y después la otra. Sí. La siguiente que es, no, delante del palacio. Ah, sí, que están... A lo mejor no está. No, Estigarribia es electo presidente in absentia. Él está en los Estados Unidos cuando él viene, ya viene presidente, él ni se molestó así. Su correligionario, o sea, los ideales que no, eran su correligionario, le hicieron la campaña. Sí. Entonces van al puerto Sí. a esperarlo, todo de sombrero, todo. Esta es la foto que estamos viendo ahora. Sí. Sí. Mira los zapatos, biotipo, ¿cómo se llama? Charol, tipo charol, parece. Tipo Chanel, sí. elegantísima, todo. Y allá a la derecha hay un pequeño grupo de bandas de música, ¿verdad? Ajá. Son las mujeres las que van a recibirlo al Estigarribia presidente. Y estos 39, 2 años después, llenan, esta es la otra, Esta es la otra foto, a ver. llenan el patio, el Esa. jardín del Palacio de Gobierno porque están recibiendo el féretro de Estigarribia después del accidente, digamos. Entonces, es la mujer acompañando su momento de gloria y su desgracia, digamos. O sea, a mí me gusta mucho este juego. Impresionante esta foto, sí. Y también son todas mujeres, salvo un soldadito ahí, ¿verdad? Sí. Y ya está López como estatua, Ah, que es posguerra. López durante el periodo liberal nunca estuvo en Palacio, ni físicamente ni como estatua. ¿y por digamos. qué no le ponían? Porque el pensamiento liberal en general es antidictatorial y por ende antilopista, ¿verdad? Ese es un gran debate que ahora volvió a resurgir otra vez, ¿verdad? Ajá. Pero, Que no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, ese tema López-Francia, por decirte. pues ¿verdad? es que Sí. yo prefiero cuando yo escribí sobre la guerra, Sí. que fue mi segundo libro. Si se habla de heroísmo, si se habla de sacrificio, allí hay 500.000 paraguayos que pelearon, ¿verdad? Claro. Y vamos a olvidar a toda esa población que sufrió, que puso el pecho, que puso la alimentación, que se murió, digamos, por una persona que nunca estuvo en un campo de batalla dirigiendo nada, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, o sea, acá no podés hablar de historia sin que te saquen el tema o López o Lynch. Sí. Increíble. ¿Y la militancia en la posguerra? Lo que pasa es que el periodo de mayor auge del Partido Comunista es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos formaban parte de los aliados y estaban peleando contra los nazis, Sí. contra los fascistas. También en Paraguay el periodo de mayor presencia, tenían presencia en los sindicatos obreros, en los centros estudiantiles, en la década del 40, ¿verdad? Que termina con la Guerra Civil del 47. Ahí desaparece, literalmente desaparece el partido. Quedan figuras testimoniales, pero termina, digamos, ¿verdad? Eso significa que había muchísima, esto por ejemplo, una protesta que hay del Comité de Defensa Sindical, probablemente en el Estadio Comunero o en el Defensores. Y hay tantas mujeres como hombres, ¿verdad? Sí. Y son sindicalizadas de izquierda que estaban peleando contra la dictadura de Morínigo, ¿verdad? Y hubo una especie de primavera también en un momento. Eso es 46. Esto fue en el 46. Una vez que pierden que los aliados ganan, digamos, lo que hacen es forzar a todas las dictaduras, incluida la de Morínigo, que habían apoyado antes, Estados Unidos la había apoyado a Morínigo antes, lo invitó a Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? A liberalizar el régimen. Ajá. Y ahí sucede la primavera democrática. Esta es una marcha que en Asunción, las que llevan la bandera, Sí. todo con el peinado, años 40, así, muy del look de ese momento. No. Esa. Son todas mujeres, ¿verdad? Todas son esa mujeres. es muy... Y durante el estronismo, porque pasamos de Morínigo al estronismo. Estamos sobrevolando a una rapidez. Brutal, avión supersónico. ¿no? Supersónica. No, pero te iba a preguntar porque también sé que en tu presentación hablas
mujeres coloradas estronistas, digamos. Claro, o sea, nos gustó, digamos, tras la caída de Stroessner, recordar a las mujeres como la imagen de la que está ahí en el atrio de la catedral con el chorro de agua encima, ¿verdad? La casa María Casabianca, ¿verdad? Sí. Y olvidamos que primero la ley de derecho a voto fue hecha por abogada colorada, con el apoyo de miembro honoraria de la sociedad que era la esposa de Stroessner, ¿verdad? O sea, la legislación del derecho político fue hecha por colorada, ¿verdad? Y de que Stroessner tuvo no solamente apoyo general, campesino, de funcionarios públicos, tuvo apoyo femenino. Y esta es una concentración en el Parque Caballero. Sí. Ha de ser 80, ha de ser la última reelección de Stroessner o la penúltima reelección penúltima reelección de Stroessner, y hay tantas mujeres como hombres. Y es fácil entender que eso ocurrió si vemos que la mayor parte de las operadoras del Partido Liberal, del Partido Colorado, de Frente Guasú, son mujeres. No la candidata a cargo, pero... son las que está detrás de bambalinas, vamos a decir. La que hace pollada, la que vende empanadas. Las rifas, los panchos, las punteras, mucho también. La que llevan a votar, la que controlan si votaste, o sea... uno olvida la militancia colorada dictatorial y tiene que ver también probablemente con que entra masivamente al empleo público, ¿verdad? Ajá. Pero tienen un rol importante, digamos, estas mujeres, digamos. Y si después nos tenemos que ir dentro del estronismo, digamos, creo que no sé qué año fue exactamente donde aparece la figura de Carmen de Lara Castro. Claro, Ñacoca. Ñacoca, sí. Ñacoca es diputada. En general las mujeres eran diputadas, había muy pocas senadoras, creo. Y, o sea, creo que era... Ahí tenemos una foto de ella. Sí. Y ella crea una organización por derechos humanos desde el Parlamento y defiende a presos, a perseguidos, con un grupo donde estaba Ticio Cobar, o sea, se armó de un grupo de sociedad civil que la acompañó en toda su... Y es como la figura de resistencia femenina, digamos. Ñacoca es la figura de resistencia muy impresionante, ¿no? O sea que ella muere un día antes de la victoria de Osmose. Yo dije, qué suerte que no vio esto. Ella que peleó toda su vida porque los liberales volvieran al poder, iba a ver que la primera gran elección competitiva ganan los colorados sin problema, ¿verdad? Sí. Entonces, Me acordaba nomás que Alfredo Seifer, que le decía a mi papá que él no quería irse del país porque quería ver la caída de Stroessner como sea, digamos, ¿verdad? O sea, no quería... Y no llegó a ver, Alfredo murió antes. Alfredo murió un año por eso, antes, quería él evitar... Bueno, si hacemos un salto en el tiempo de 20 años prácticamente, tenemos que irnos ya a la época donde empiezan a hacer Cuñahatí, digamos, claro. que... Cuñahatí es como la CMP anterior a la caída de Stroessner, ¿verdad? Sí. Y se centralizan en reforma jurídica, pues eso está Gagliardone, la doctora Gagliardone, Clara Rosa, ¿verdad? Y en defensa de mujeres golpeadas, violentadas, a las que se les niega la pensión para los niños, ese tipo de cosas. De tal modo y con tanta intensidad de trabajo que la gente común creía que era el gobierno, no entendía muy bien que Cuñahatí era una sociedad, era una ONG, digamos. Claro. Además que entraba mi madre por radio a dar clases, digamos, a decir, che, y el comisario tal, y por qué no se hizo esto, y Humberto tal cosa. Era una cosa de todo, y aprendimos realmente. Yo digo que a todos nos pasaba, no solamente con... No, y hasta ahora el campesino o el pueblerino te dice Cuñahatí, no sabe que ya no existe más nada, pero es el símbolo de la mujer que hinchan la bola por su derecho, digamos, ¿verdad? Y bueno, y eso después fue como un germen también de lo que se armó luego como Secretaría de la Mujer y más tarde el Ministerio, ¿verdad? Lo que pasa es que desde Secretaría a Ministerio hay casi 15 años, o sea, demora mucho, tiene muy poco rubro al comienzo, ¿verdad? Y lo que sí aportó el poststronismo, yo no quiero más hablar de transición, bueno, saber a qué es lo que es la transición, ¿verdad? Es todo un conjunto de leyes. Incorpora un instrumental jurídico muy grande, digamos, y institucional. O sea, todas las gobernaciones, todos los municipios, todos los ministerios, todo el Poder Tribunal, el Poder Judicial, tiene una Secretaría de la Mujer dentro. Así es.
Como la del medio ambiente, pues nadie le da pelota nomás, sí. Y comparten junto con el indie la cuestión de muchos títulos y ningún rubro, digamos. Claro. Entonces aseguran su inutilidad funcional, ¿verdad? Lo otro es que empiezan a ver, la primera fue la ministra de Salud, Sí. ya bajo Rodríguez, ¿verdad? Empiezan a ver ministra de Salud, de Educación, tuvo acá la viceministra de Energía reciente, o sea, empiezan a ocupar espacios que nunca habían ocupado en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. Al comienzo... Pero hoy caemos a una Lisa de la Sí, Valiente, sí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínate lo que... que se está por pasar al anticartismo. No, que ahora están negociando mucho. ¿Y cómo llegamos, de alguna manera, con toda esta lucha, con este ejemplo de mujeres? Hoy, por ejemplo, candidatura en Asunción son 3 mujeres, digamos. Se tiene que elegir en febrero de 3 mujeres. No, más, vos decís senadores, no ya senadoras. ¿Quién aporta ideas, propone leyes, moviliza gente en el Senado? Son 2 mujeres, y el diputado es Joana, digamos. Sí. Pola Martínez y Blanco Velar, ¿verdad? O sea, también en el poder legislativo, y no entraron por cuota, entraron porque son... Claro. Bueno, ¿cómo se llama? Yolanda Paredes también, ¿no? La esposa de Pacho, Yolanda que Paredes. es bareté, por decir así, cuña guapa, de esas que se plantan y dicen y gritan. Yolanda es muy llamativa porque ella tiene un lenguaje popular y llega muy rápidamente a la Muy gente. rápido, sí. Mientras que las otras 2 son más intelectuales, o sea, Claro. más... Y después está Celeste que está con su zapatea, cartera. que zapatea con Pero también, ¿no? Con un rol fuerte de imponerse. Katia, por supuesto, que fue expulsada, ¿verdad? O sea, Sí, pues tenés de 45, tenés 4 o 5 mujeres. Pero 4 llevan o la 5. batuta, digamos, de Sí, alguna manera. Y por eso te decía, ahora tenemos 3 mujeres candidatas a la intendencia, ¿verdad? Entre Soledad, Yolanda y... Ay, se me fue el nombre de la que es justamente de Cruzada Nacional, ¿verdad? O sea, hay un rol muy fuerte. Ya, sí. ¿Y eso qué significa? Que están royendo lentamente la estructura de poder alto, digamos. Porque ¿Te imaginabas una mujer presidenta, digamos? Siempre decís el país está preparado, no está me acuerdo preparado. que a Roa Abasto le preguntaban eso y se puso a fantasear que sí, que sería la mujer presidenta hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero imagínate lo que es la presidenta mexicana, lo que fue la presidenta brasileña Dilma, digamos. Sí, sí. O sea, No, hay muchos ejemplos. Xiomara Castro en Honduras. O sea, bueno, Estados Unidos no tuvo todavía ninguna tampoco. Sí. Sí, no llegó a tener. Hillary no llegó. La Kamala se quedó por el camino. Sí. Quiero mostrar la foto cuando te condecoraron y contame ese momento tan lindo, por favor, que tengo como para ir cerrando nuestro bloque. Que tuviste la medalla de Orden de las Artes y Letras en grado de dama, no de caballero, ¿verdad? Porque, caballera, dice, pero no. Caballera, dicen así. Caballera de arte y letras, dice, pero en realidad es dama. Dama, el caballero y la dama, pues. Claro. ¿Y cómo se da esto, Milda? Ahora enseguida te vamos a poner la foto. No sé, me habló el embajador. ¿Cómo me habló Nacho? Me habló el embajador. Ahí está El año pasado me dijo que una postulación que hace. Lo que pasa es que yo me formé en París. Sí. Yo tengo libros escritos sobre las relaciones paraguayo-francesas, digamos. Ajá. Como expliqué, como le recordé allí, yo hablo, yo pienso, yo escribo en francés. O sea, para mí el francés es casi mi lengua madre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? 7 años. Ajá. 7 años. De tu formación O profesional. sea, en realidad 4 y 3 en España, en Madrid, digamos. Ajá. ¿Y qué significó para vos ese premio? Ese reconocimiento, digamos. Marcelo Martínez me dice que no diga, pero voy a decir porque a mí me impresionó mucho porque mi gobierno, mi estado nunca me premió, ni un PIN me dio nunca, ¿verdad? Entonces que un estado extranjero reconozca una tarea que se hizo para el Paraguay durante toda una vida, me parece muy impresionante. Y aparte porque es la Legión de Honor, lo que pasa es que De Gaulle se dio cuenta que la Legión de Honor era para mariscales, para generales, para presidentes, para diplomáticos, no era para artistas ni para científicos. Entonces él crea de la Orden de San Michel, que es una orden medieval, crea la Orden de las Artes y las Letras para esa categoría de gente que no trae, pero es la Legión de Honor, o sea, es una de las condecoraciones más altas de Europa, o sea, no es solamente
no solamente Sí, de Francia. ¿no? me llama la atención decir que no resiste ningún pin, ¿no? Pero bueno, como que dicen, nadie es profeta en su tierra, parece, ¿no? Esa frase. No, aparte no aceptaría ningún Bueno, gobierno probablemente un pino. Depende de quién sea. Gracias, Mila, por tu tiempo, como siempre, un gustazo. Gracias, Leo, igualmente. Nos vemos la próxima semana. Chao.